Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Apologética Malacitana. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Espero que estén pasando unas felices fiestas y una feliz Navidad. Como ya os prometí, iba a preparar este vídeo sobre la leyenda negra de Pío XII, en el cual los enemigos de la Iglesia lo llamaban el Papa de Hitler o el Papa nazi. Vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre este tema, ya que hay varios vídeos en las redes sociales, en YouTube, donde mienten y alientan la leyenda negra contra Pío XII, ¿verdad? En el cual dicen que este papa llegó a ser amigo de Hitler y cómplice de toda esta barbarie que hizo este dictador alemán. Vamos a ponernos un poco en materia y un poco vamos a hacer una pequeña biografía de este papa, Pío XII, el cual su nombre secular fue Eugenio Pacelli. Pío XII fue papa desde marzo del año 1939 hasta que falleció en 1958. Como hemos dicho, los enemigos de la Iglesia han creado esta leyenda negra acusando al Papa Pío XII, primeramente, de no hacer nada durante el Holocausto nazi contra los judíos y más recientemente de haber sido incluso cómplice de estos. Le han llegado a llamar, como ya hemos dicho, el Papa de Hitler o el hombre de Iglesia más peligroso de la historia moderna, de manera tan reiterada que ya aceptada por muchos como una verdad irrefutable, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, que cuando una mentira es repetida más de 1000 veces, pues llega a convertirse en verdad. Y en este caso podemos ver que este dicho cumple con todas esas connotaciones, ¿verdad? Dicen que miente, si mentimos mucho sobre un tema, dice algo quedará, ¿verdad? Los enemigos de la Iglesia, ¿qué hacen? Mienten, sueltan mentiras que a alguien ya le quedará algo de esa mentira y esa persona la irá propagando, ¿verdad? Con estas mentiras, como estamos diciendo, los enemigos que quieren difamar a Pío XII y por ende desprestigiar el papado. Esperan por un camino más poder así apagar la voz de la Iglesia en el mundo y crear un sucedáneo, ¿verdad?, sin autoridad a la que poder manipular en encuestas y modificar sus valores en los medios de comunicación, en universidades, ¿verdad? Entre profesionales del periodismo, por ejemplo, también se han dejado arrastrar por toda esta campaña anti-Pacelli, que comenzaron bastante fuerte allá por el año 1963, o sea, 5 años después del fallecimiento de Pío XII. Antes de esta fecha, ¿verdad?, sus esfuerzos a favor de los judíos fue ampliamente reconocido. Por ejemplo, el historiador Saul Friedlander publicó en 1964 un volumen en el cual acusó ya al Papa de haberse callado frente a las atrocidades cometidas por este régimen nacionalista. Este historiador, podemos ver que fue un completo ignorante y lo único que intentó hacer es daño a la Iglesia. ¿Quién creó esta leyenda negra, verdad? Esta leyenda negra surgió de la Rusia comunista, la cual forjó esta leyenda negra de Pío XII
como el Papa antisemita, ¿verdad? O sea, era un papa que odiaba a los judíos. Esta leyenda nace en Rusia, país el cual fue consagrado al corazón de María, ya que desde el mismo cielo clamaba por la conversión del pueblo ruso y se pidió la consagración de Rusia, cosa que aún no se ha llegado a conseguir, sino se hizo una consagración parcial. En 1952, como he dicho, esta consagración se intentó hacer, pero no fue apoyada por todos los obispos y quedó totalmente inválida. Después, los siguientes papas trataron de consagrar a Rusia, pero no se hizo una alusión directa a Rusia, sino que se hizo una consagración al mundo. Después del proceso de Nuremberg, en Alemania, empezó a circular la idea de que el Papa tenía la culpa de no haber defendido a los judíos, y como demuestran distintos estudios, esa idea pasó a la prensa judía y americana, y se extendió esa acusación de que Pío XII, con su silencio, condenó a los judíos. La fake news del Papa filonazi fue la venganza póstuma, ¿verdad?, de Stalin, que vio ya en Pío XII, en Eugenio Pacelli, a su bestia negra. Y como suele suceder años más tarde, esta campaña de difamación contra Pío XII fue recuperada por ciertas usinas culturales anglosajonas que libran contra la Iglesia Católica una guerra estratégica permanente y prolongada. El punto más alto de la difamación contra Pío XII vino con el libro El Papa de Hitler, título que, como vemos, es un título un título muy directo, ¿verdad?, a la acusación que se hace al Papa, y se hace sin ningún tipo de sutileza. Este libro lo escribió un periodista británico llamado John Conwell, publicado en 1990. En junio de 2014, ¿verdad?, en el cual ya Francisco empezaba a preparar los archivos vaticanos para su apertura, el mismo Papa Francisco hizo unas declaraciones que le voy a leer a continuación. Dijo el Papa Francisco, a propósito de la nueva desclasificación de los documentos vaticanos, dijo lo siguiente: al pobre Pío XII le han tirado encima de todo, pero hay que recordar que antes se lo veía como el gran defensor de los judíos. Escondió a muchos en los conventos de Roma y de otras ciudades italianas, y también en la residencia estival de Castel Gandolfo. Allí, en la habitación del Papa, en su propia cama, nacieron 42 niños, hijos de judíos y otros perseguidos, allí refugiados. Aún admitiendo, dice el Papa, que hubiese cometido errores, como cometen todos, dice Francisco, su papel hay que leerlo según el contexto de la época. ¿Era mejor, por ejemplo, que no hablara para que no mataran más judíos, o que lo hiciera? Pregunta muy importante que nos debemos hacer todos. Si ese Papa hubiera directamente acusado a Hitler y fuera levantado la voz contra el régimen nazi, ¿hubiera sido peor o hubiera sido mejor? ¿Hubieran muerto más personas o menos personas? Lo vamos a ir viendo durante este vídeo, a ver si este Papa, con su silencio, ¿qué hizo? Si salvar personas o aumentar el número de muertes. Dice más Francisco, que defendió a Pío XII, dice lo siguiente, ¿verdad? Francisco dice: a veces me da un poco de urticaria existencial
cuando veo que todos se la toman contra la Iglesia y Pío XII y se olvidan de las grandes potencias. Fíjense lo que va a decir aquí el Papa Francisco y qué importante es. ¿Sabe usted que conocían perfectamente las grandes potencias? Estamos hablando de las grandes potencias de aquel tiempo. ¿Sabe usted que las grandes potencias conocían perfectamente la red ferroviaria de los nazis para llevar a los judíos a los campos de concentración? Tenían fotos, pero no bombardearon esas vías de tren. ¿Por qué? Y yo pregunto, ¿por qué no se acusa a esas grandes potencias de aquel tiempo de no haber saboteado el plan nazi, de haber llevado a todas estas personas a la muerte? Perfectamente, como dice el Papa, podrían haber bombardeado esas vías y hubiera sido imposible que los judíos fueran sido transportados en masa a los campos de concentración. En una ocasión le dijeron al dictador soviético Joseph Stalin: el Papa dice tal cosa. Él replicó: ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Como diciendo, ¿qué me importa a mí lo que diga el Papa si no tiene ejército para respaldarlo? Esto no fue un impedimento que para que años más tarde una operación soviética afirmara que el Papa, desde la Santa Sede y sin divisiones, sin fuerza militar, podía y debía frenar la persecución nazi, como no la frenaron las grandes potencias de la época, que solo intervinieron cuando vieron su supervivencia comprometida. Otro punto bastante importante sobre esta leyenda negra ha sido su expansión. Uno de los grandes artífices de que esta leyenda negra se haya regado por el mundo fue Dan Brown, ¿verdad? Ese famoso escritor de novelas. Y son novelas porque no tienen ningún rigor histórico, ¿verdad? El prefecto y director del archivo secreto del Vaticano, el obispo Sergio Pagano, hizo en su momento unas declaraciones respecto a Dan Brown bastante llamativas y bastante importantes que deberíamos de saber el pensamiento de este obispo. Dijo así: Dan Brown nunca ha pedido ver el archivo. Ha escrito todas las tonterías posibles sin ninguna base, solo para ganar dinero. Este señor Dan Brown no le importa la verdad. Escribe lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque hablar mal contra la Iglesia vende. Hablar bien de la Iglesia no vende, ¿verdad? Todo ese morbo, todo estas mentiras, estas falsedades contra la Iglesia, eso vende y produce unas ganancias bastante suculentas que Dan Brown, por supuesto, no iba a dejar escapar. El Papa Francisco, el próximo 2 de marzo del año 2020, va a abrir los archivos secretos. Se cumplen el aniversario del nacimiento de este mismo Papa. Parece que hoy se sabe casi todo, ¿verdad?, sobre el Papa Pacelli, Pío XII. Sin embargo, este prefecto del archivo Vaticano, el obispo barnabita Sergio Pagano, dio unos datos más después de recibir el doctorado honoris causa del Ateneo Universitario de San Paciano en Barcelona. Vamos a leerlo. Esta apertura de los archivos sobre el Papa Pío XII estaba prevista para el año 2015, pero se ha pospuesto para el año 2020, y este mismo obispo lo aclara así:
por qué de este retraso. Le leo la declaración del obispo Sergio Pagano. Dice: por falta de personal. Cuando abramos los archivos, todavía no estará todo resuelto, pues faltan documentos de algunas nunciaturas que no acaban de enviarlos. En el archivo solo somos 58 personas. ¿Qué pueden encontrar los historiadores? Los historiadores podrán encontrar luz en las relaciones de este pontificado de Pío XII con los judíos, con los nazis, también con Franco y el régimen franquista, como también con gobiernos dictatoriales de América Latina. Llegó a afirmar este obispo. Los historiadores deben buscar la verdad histórica y no el titular periodístico, ¿verdad? Hay que conocer y entender ese contexto histórico. Este mismo obispo llegó a declarar que Pío XII, leo textualmente, Pío XII planteó una declaración pública en defensa de los judíos y contra la persecución del pueblo de Israel. Consultó con distintos embajadores, pero tenía miedo que una declaración pública en defensa de los judíos pudiese desencadenar, como ya ocurrió en Holanda, una persecución terrible contra los católicos. Además, no salvaba a los judíos. Hasta el final de su vida tuvo un problema de conciencia. Tuvo la convicción de que la única acción posible era salvar a cuantos más judíos mejor, y que una declaración pública tampoco serviría de nada. Los estudiosos deberían decir si fue o no oportuno. Este mismo obispo afirmó que hay mucha leyenda y falsedad alrededor del archivo vaticano, que si esconden dibujos del rostro de Cristo, que si se guarda, ¿verdad?, el tercer secreto de Fátima, que si esconden evidencias de ovnis, ¿verdad?, infinidad de leyendas que podemos ver en internet, bastantes leyendas fantasiosas, ¿verdad? Fue bastante duro el director del Archivo Vaticano sobre este escritor Dan Brown y sus novelas, en las que no le dejaron entrar en el archivo secreto. Dan Brown llegó incluso a mentir, ¿verdad?, que la Iglesia se opuso a que él pudiera ver esos documentos sobre Pío XII, y que los obispos se opusieron. Y dice este obispo, dice, lo que dice es una mentira. Dan Brown nunca ha pedido ver el archivo. Ha escrito todas las tonterías posibles sin ninguna base, solo para ganar dinero. Si es verdad que tiene títulos, como dice, podría haber venido, pero entonces habría visto la realidad y no podría inventarse ciertos secretos, puertas y laberintos inexistentes, ¿verdad? Como una vez más podemos ver como este tipo de personas lo único que buscan de la Iglesia es el sensacionalismo, el amarillismo y el llenarse el bolsillo, ¿verdad? Todas estas obras de Dan Brown son totalmente anticatólicas, y ningún católico debería comprar jamás ninguna obra de este escritor. Vamos a ver algunas acciones que hizo Pío XII a favor de los judíos. Pío XII, como estamos diciendo, hizo todo lo posible por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la toma de posesión de la Iglesia en Holanda contra el nazismo, supo que sus declaraciones públicas habrían provocado represalias dramáticas contra las comunidades judías. Pío XII se dio cuenta rápidamente de que las protestas contra el nazismo comportarían graves repercusiones para las
poblaciones y podrían revelarse como denuncias contraproducentes, para los judíos. En Holanda, por ejemplo, cuando el entonces obispo de Utrecht protestó contra el nazismo, la represión de los nazis fue inmediata y terrible, tras la carta de los obispos de los Países Bajos condenando el trato injusto y sin misericordia reservado a los judíos, leído en las iglesias en julio de 1942. Los nazis deportaron a multitudes de judíos y de cristianos, entre ellos a Edith Stein. Holanda ostenta, a causa de estas protestas, el triple récord de exterminación de la comunidad judía, o sea, un 85%. En Polonia, el arzobispo Sapieha de Cracovia y otros obispos polacos pidieron al Papa no publicar la carta sobre lo que estaba sucediendo en Polonia, visto la ferocidad de las represalias. Todos los obispos alemanes disuadieron también al Papa de hablar fuertemente, ya que Hitler vigilaba estrechamente a la Iglesia. El propio Papa Pío XII confió a sus emisarios la tarea de recorrer Europa para recoger informaciones sobre estas persecuciones. Y los obispos le mandaron el siguiente mensaje, ¿verdad? Decidles que el Papa sufre con ellos, sufre con los perseguidos. Si en estos momentos no levanta más la voz, es para no causar peores males. Esto es un documento llamado Actas y Documentos de la Santa Sede relativo a la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay 20 volúmenes recogidos durante 15 años por 3 jesuitas. Vean el tamaño de estos informes vaticanos sobre esta persecución nazi, ¿verdad? El hecho de que se abra el archivo no quiere decir que en unos días o unos meses podamos tener una respuesta clara sobre lo que realmente sucedió y el papel que desempeñó Pío XII, sino que eso se puede demorar bastantes años antes de que podamos tener una idea de toda esta historia, ¿verdad? Robert Kempner, magistrado judío de origen alemán, procurador adjunto en el proceso de Nuremberg, escribió sobre el tema en el año 1964. Dijo lo siguiente: cualquier toma de posición con carácter propagandístico de la Iglesia contra el gobierno de Hitler no habría sido sino solo un suicidio premeditado, sino que habría acelerado el asesinato de un número mucho más grande de judíos y también de sacerdotes. El superviviente a este holocausto, el gran rabino de Dinamarca, explicó que si el Papa hubiese sido más explícito, Hitler habría sin duda masacrado a mucho más de 6 millones de judíos y quizás 10 millones de católicos. De hecho, una proporción muy elevada del clero europeo fue asesinada en los campos de concentración. Luego, para que digan que la Iglesia fue la cómplice, ¿verdad? Cuando cientos de sacerdotes perdieron la vida a manos del régimen de Hitler. Vamos a dar más acciones, ¿verdad?, que el Papa realizó en favor de los judíos. Pío XII, en aquel tiempo, puso en marcha una política de acciones secretas, contribuyendo a salvar en Italia y el mundo entero a centenares de miles de judíos. Esta política fue bastante eficaz, estas acciones secretas. Se inscribe
en la continuidad de su acción personal ya desde inicio, desde que él era sacerdote, después como nuncio y finalmente cuando fue nombrado papa. En su juventud, uno de los grandes amigos del joven Pacelli, futuro Pío XII, Guido Méndez, que era judío, y que junto al futuro papa celebraban juntos el Shabbat. Incluso Méndez le llegó a enseñar hebreo al futuro Pío XII. Y Pío XII en aquel tiempo le ayudó a escapar a Palestina a comienzos del régimen nazi. Pío XII desempeñó también el cargo, como hemos dicho, de nuncio apostólico en Alemania entre los años 1917 y 1929, primero en Múnich y después en Berlín. Sobre 44 discursos pronunciados durante estos 12 años, 40 denuncian un aspecto u otro de la ideología nazi. Os voy a dejar en la descripción aquí abajo del vídeo, os voy a dejar el texto íntegro de una encíclica que se llama Mit brennender Sword y el mensaje de radio de Navidad al mundo, que se escribió en el año 1942. El título de la encíclica, traducido al castellano, sería Con viva preocupación, ¿verdad? Una frase que detalla el sentir del Papa Pío XII. En 1917 intervino para proteger a los judíos en Palestina contra los turcos otomanos. En 1926 ayudó al jefe de la Organización Sionista Mundial a reunirse con las autoridades del Vaticano para promover un hogar judío en Palestina. En julio de 1933 fue el actor principal de un concordato con el Reich de Hitler para salvaguardar un mínimo de instituciones y de libertades en favor de los católicos alemanes y para dar una clase jurídica a eventuales protestas. Lo firmó a pesar de su disgusto por el comportamiento inicuo del gobierno alemán, que presionó para encarcelar a más de 90 sacerdotes y para cerrar 9 periódicos católicos. Convertido ya en papa el 2 de marzo del año 1939, fue de los primeros en hablar en su radiomensaje de Navidad, como os voy a dejar aquí en la descripción, como he dicho, de centenares de miles de personas que sin falta alguna por su parte y a veces por el solo hecho de su nacionalidad o de su raza son entregados a muerte o a un progresivo exterminio. El Papa en sus encíclicas no se mordía la lengua. En su primera encíclica como Papa, Summi Pontificatus del año 39, ya mostraba claramente que él era antirracista, y estas encíclicas de los aviones aliados fueron lanzando miles de copias allá por Alemania. Así que ese mito, esa leyenda negra de este papa como un papa antisemita es falso, totalmente falso. El papa personalmente frenó la deportación de decenas de miles de húngaros, apelando al regente de Hungría. Así podemos seguir dando datos y haríamos un vídeo de varias horas, pero no es el motivo ese, sino dar pequeñas pinceladas en las cuales podemos ver que este papa era completamente
contrario a esa masificación de muertes de nuestros hermanos judíos. Ahora vamos a ver declaraciones a favor de Pío XII. Vamos a leer una frase de la que en aquel momento, en 1958, la que fue ministra de Relaciones Exteriores del joven Estado de Israel, Golda Meir, la cual dijo esta frase para homenajear al ya fallecido Papa Pío XII. Dijo lo siguiente: durante los 10 años de terror nazi, cuando nuestro pueblo sufrió un martirio horroroso, la voz del Papa se elevó para condenar a los verdugos y para expresar su compasión hacia las víctimas. También Joseph Lichten, de Bnai B'rith, organización judía dedicada a denunciar las manifestaciones antisemitas en A Question of Judgment, sobre referente a Pío XII. En el año 1963 dijo lo siguiente: una declaración formal del Papa hubiera provocado una brutal retaliación por parte de los nazis y habría frustrado sustancialmente ulteriores acciones católicas a favor de los judíos. En 1945, el Congreso Judío Mundial agradeció la intervención del Papa con un generoso donativo al Vaticano. Ese mismo año, el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, envió a Pío XII una bendición especial y dijo lo siguiente: por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi en Italia. Los principales detractores de la tesis del Papa pro-nazi son, y no por casualidad, autores judíos, como el libro escrito por el rabino David Dalin, que tituló su libro El mito del Papa de Hitler, ¿verdad? Un mismo judío, ya desmiente esa leyenda negra sobre nuestro Papa. También otro libro, otro escritor judío, Gary Kramp, publicó el artículo Amigo de los judíos, Pío XII. Ambos, ¿verdad?, este escritor y el anterior, ambos afirmaban que Eugenio Pacelli ayudó a salvar la vida de muchísimos judíos. En total, los historiadores judíos estiman que los diferentes actores o instituciones católicos en Europa salvaron a más de 800.000 judíos de la deportación y de la muerte. Ion Mijail Pacepa, perteneciente a la sección de inteligencia militar y que desertó del bloque soviético, y Pacepa denunció que el Vicario, libro que calumniaba a Pío XII, escrito por Rolf Hochschild, y que era parte de una campaña de difamación ordenada por Nikita Khrushchev, máximo líder soviético durante esa Guerra Fría, la operación bautizada a 112 dijo que tenía por finalidad no solo ensuciar la imagen del difunto Papa, ya que no podía defenderse, sino por esa vía dañar la autoridad moral de la Iglesia. Y dijo esta declaración bastante sustanciosa. Leo textualmente lo que dijo este jefe de la inteligencia militar soviética. Dijo: hoy en día mucha gente que nunca escuchó del Vicario está sinceramente convencida de que Pío XII fue un hombre frío y despiadado, que odiaba a los judíos
y que ayudó a Hitler a eliminarlos. El argentino Eduardo Eurnequian, presidente de la Fundación Casas de Vida y que acogieron a gran número de judíos de diferentes países, decía: para nuestra sorpresa, nos enteramos de que la gran mayoría de las casas de vida eran instituciones relacionadas con la Iglesia Católica, conventos, monasterios, internados, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Alexander Safran, gran rabino de Rumanía, es otra de las personalidades que en varias oportunidades manifestó su gratitud a través del nuncio apostólico en aquel país, Monseñor Andrea Casulo, el 7 de abril de 1994, y le escribió lo siguiente: en estos tiempos duros, nuestros pensamientos se dirigen más que nunca a lo que ha hecho el sumo pontífice a favor de los judíos en general y a su excelencia a favor de Rumanía y de Transilvania. No se olvidarán nunca estos hechos. Tenemos, voy a leer ya por último, unas declaraciones de María Corsetti en marzo de 2002, que recibió en Italia, en la Embajada de Israel, una medalla con el premio titulado Justos de las Naciones. Sor María evocaba la llegada al Instituto Religioso de Hombres y Mujeres y Niños que buscaban este refugio en aquella época, y dijo lo siguiente: fue Pío XII quien nos ordenó abrir las puertas a todos los perseguidos. Sin la orden del Papa habría sido imposible salvar a tanta gente. Sinceramente, la labor del Papa fue encomiable. Como decía Stalin, no se consideraba temeroso del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no tenía ejércitos, ¿verdad? No tenía un ejército que lo respaldaba, no tenía bombas las cuales lanzar contra su régimen, pero sí tenía a la Iglesia detrás, tenía al cuerpo místico de Cristo, que ayudó a nuestros hermanos judíos con la caridad cristiana, ¿verdad? El cristiano no necesita de ejércitos para hacer un bien, no necesita bombas que lanzar. No hay nada más poderoso que el amor. Este Papa actuó por el amor. Que el próximo 2 de marzo se pueda abrir el Archivo Vaticano no debe de causar temor a ningún católico. ¿Quién debe de tener temor? Tienen que tener temor aquellas personas que por diferentes décadas han difamado al Papa. Porque cuando se abran, los historiadores entren y vean y palpen esa realidad, los que van a quedar en evidencia son todos esos mentirosos, ¿verdad? Entre ellos, como ya hemos dicho, Dan Brown. Sino que nos vamos a quitar una losa de encima, que pueden tardar varios años en poder estudiar todos estos archivos. No pasa nada, hemos esperado durante décadas. Si esperamos unos cuantos años más, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? La beatificación de Pío XII está en stand-by. Seguramente la Iglesia, en su sabiduría, quedará primeramente limpiar la imagen de Pío XII. ¿Para qué? Para que no haya polémica. La Iglesia es sabia. La Iglesia no tiene prisa y no hace las cosas a lo loco.
¿verdad? Por último, me gustaría leeros un poco una declaración que hizo una judía que trabajó es investigadora, ¿verdad? Y que hizo unas declaraciones bastante jugosas en enero de este año a la revista italiana Le Expresso. Esta revista reprodujo una ponencia de esta investigadora de nombre Anna Foix, que es profesora de Historia Moderna en esta Universidad de la Sapienza en Roma y que es colaboradora en Le Observatore Romano. En esta misma ponencia rechaza la leyenda negra que se ha elaborado en torno a la actitud de Pío XII y la Santa Sede y llegó a decir lo siguiente: toda la Iglesia Católica de Italia salvó a miles de judíos. No es una postura ideológica, sino el resultado de mis investigaciones y los testimonios que he recogido de sobrevivientes. Nosotros los católicos no tenemos miedo a la verdad. Así que, hermano, si te gustó este vídeo y crees que puede ser de edificación para los demás, pues te pido que lo compartas, porque compartiendo también ayudas a evangelizar. Así que, hermano, esfuérzate y sé valiente. Que el Señor te bendiga.